Las frecuencias del alma. Crónicas de la doctora Patricia Holguín. Pocos sabían que detrás del rostro sereno y meticuloso de la doctora Patricia Holguín, reconocida otorrinolaringóloga de prestigio internacional, se ocultaba una historia que no comenzaba en esta vida, sino en los ecos de otras existencias. Una historia escrita en las estrellas. Nacida con el sol en Tauro en la comunicativa Casa 3, Patricia fue desde muy joven una amante del sonido, la vibración y la resonancia. Su mente, alimentada por un Mercurio impetuoso en Aries en la Casa 2, le otorgaba un pensamiento rápido y una intuición física poderosa. Comprendía el cuerpo no solo como anatomía, sino como orquesta, como instrumento sagrado. Sentía sin saberlo aún que cada oído contenía un portal, que cada garganta custodiaba secretos milenarios. Su ascendente en Acuario le brindaba una presencia inquietante y futurista. Quienes la conocían hablaban de una mirada que perforaba lo evidente. Había en ella una mezcla poco común. Su energía fuego y tierra estaban perfectamente equilibradas, lo que la hacía apasionada pero centrada. Sin embargo, su escasez de aire y agua le otorgaba una cualidad extraña. No era fácil conectar emocionalmente con ella, ni tampoco con su pensamiento. Era como si habitara un plano paralelo, pero a la vez tangible. Durante su adolescencia, comenzó a escuchar algo que no estaba ahí. Ecos, ondas, susurros. A veces pensó que su propia garganta hablaba en sueños. Otras, creía que eran los oídos de otros los que le contaban historias que ellos mismos no sabían cómo pronunciar. Fue entonces cuando su luna en Capricornio en la Casa 11 le exigió rigor. Esa luna no aceptaba divagaciones. Quería pruebas, estructura y utilidad. Patricia decidió estudiar medicina, pero entre diagnósticos y disecciones, algo le faltaba. Era como si los manuales no le bastaran. Su nodo sur en Aries en Casa 2 la mantenía atada a la necesidad de autosuficiencia, de resolver sola, de ser la guerrera individualista. Hasta que una noche, en un congreso de otorrinolaringología en Lisboa, todo cambió. Era una noche de primavera. La luna en el cielo hacía un trino exacto con su Neptuno retrógrado en Sagitario. Mientras caminaba por las calles antiguas del Bairro Alto, una mujer anciana la detuvo. Le tomó la mano sin decir palabra. En sus ojos oscuros brillaba un fuego extraño. Tú no sanas oídos, niña. Tú escuchas los umbrales. Patricia sintió un calofrío. La mujer desapareció en la neblina de los faroles, y al volver a su hotel, soñó con una sala blanca donde las personas hablaban sin boca y donde la garganta era una espiral de luz. Al despertar, su Quirón en Casa 3 ardía, y comprendió que su dolor de no sentirse escuchada de niña era la llave para escuchar a otros con profundidad alquímica. A partir de entonces, cada paciente le traían más que un caso clínico. La mujer que no podía cantar revelaba memorias de abusos ancestrales. El niño con vértigo crónico tenía visiones de vidas pasadas como navegante. El hombre con pólipos en la garganta soñaba con incendios y gritos ahogados. Patricia entendió que no podía limitarse a operar. Tenía que decodificar. Su medio cielo en Escorpio y su Plutón en Casa 8 la llevaron a profundizar en el misterio de lo no dicho. Estudió astrología médica, se formó en registros akáshicos y descubrió que cada dolencia del oído, nariz o garganta correspondía a un aspecto reprimido del alma, a una melodía que no se había atrevido a sonar. Pero no todos estaban listos para escuchar lo que ella veía. Uno de sus colegas, Saturno en Leo en Casa 7, manifestado en un viejo profesor intransigente, la denunció por prácticas pseudocientíficas. Fue suspendida del hospital. Y sin embargo, fue en ese aparente castigo donde comenzó su verdadera práctica mística. Suspendida, pero no vencida, Patricia decidió retirarse temporalmente a una antigua casa familiar en Guanajuato, herencia de su abuela materna. La casa, de techos altos y puertas chirriantes, tenía un pequeño sótano que durante años permaneció cerrado. Al llegar, encontró una carta olvidada con su nombre en la biblioteca. La letra era temblorosa, pero reconocible. Era de su abuela Rosalía, quien siempre había sido extrañamente silenciosa. Querida niña de garganta estelar, si estás leyendo esto,
es porque tu tiempo ha llegado. Esta casa es más que un refugio, es un templo. Baja al sótano y escucha. Te espera la voz que tejió tu destino. Patricia sintió su piel erizarse. Bajó. La puerta de hierro oxidado crujió como si se abriera un portal dimensional. Dentro, todo era polvo y eco, hasta que algo vibró en su oído izquierdo. Un zumbido. Luego una frecuencia como un canto ancestral que no podía comprender, pero que removía su pecho como si sus células lo recordaran. Fue allí donde comenzó su verdadera iniciación. Con su nodo norte en Libra, en casa 8, Patricia debía abandonar su camino individualista y adentrarse en la fusión profunda con el otro, con lo invisible, con lo simbólico. Descubrió en ese sótano una serie de cuadernos escritos por su bisabuelo, un médico que había combinado saberes indígenas con alquimia vocal. Había mapas de los canales del oído relacionados con constelaciones, descripciones de cómo los senos paranasales se alineaban con fases lunares, y un ritual olvidado, la activación de la voz estelar, solo practicado por iniciadas con Venus en casa 4. Patricia, con su Venus Tauro en la casa de linaje, entendió que su herencia era más que genética, era vibracional. Ese retiro se convirtió en un laboratorio esotérico. Cada día sincronizaba su práctica con la posición lunar. Su luna en Capricornio, que la había mantenido rígida y exigente, comenzó a ablandarse al comprender que el control también podía ser un puente hacia el orden cósmico. Empezó a registrar las frecuencias emitidas por personas durante estados de llanto, risa, orgasmo y trance. Descubrió que las vibraciones de la garganta en momentos de autenticidad extrema coincidían con patrones matemáticos relacionados con la flor de la vida y el cubo de Metatrón. Un día, mientras practicaba un ejercicio vocal frente a un espejo, una figura apareció detrás de ella. Una mujer de túnica azul y ojos estelares. Patricia, tú no curas, tú recordas. Has venido a devolverle al cuerpo su frecuencia original. Cada oído que tocas es un portal hacia la melodía perdida del alma humana. Ella cayó de rodillas. La figura se desvaneció como un susurro. Desde ese día, su práctica médica se convirtió en un culto a la vibración esencial. La gente comenzó a buscarla, no por anuncios, no por redes. Llegaban por sueños, visiones o sincronicidades. Su Marte en Leo en casa 7 la hizo brillar en asociaciones poco comunes. Músicos sagrados, médiums, astrólogos, todos querían colaborar con ella. Su Saturno ahí mismo le enseñó que debía poner límites y estructura al flujo de lo mágico. Creó entonces un método, audioastrosomática, una terapia donde combinaba la carta natal con mapas acústicos del cuerpo. Pero pronto, algo más grande se avecinaba. Una paciente muy especial estaba por cruzar la puerta de su consultorio místico. Una que desencadenaría una memoria antigua relacionada con su Urano retrógrado en Escorpio, y que la forzaría a enfrentarse con su oscuridad más profunda. Porque no todo lo que vibra, brilla. Algunas frecuencias son claves, y otras son sellos de advertencia. Aquella mañana el viento silbaba de forma extraña. En la sala de espera, una mujer de cabello ceniza y mirada líquida esperaba sin pronunciar palabra. Sus ojos no pestañeaban, como si ya supieran todo. Llevaba un pañuelo púrpura con símbolos bordados. Era el mismo símbolo que Patricia había visto en un antiguo grimorio de su bisabuelo. Una espiral que salía de una oreja humana y se convertía en constelación. Cuando la mujer entró al consultorio, Patricia sintió una vibración familiar. No la conocía, pero su cuerpo sí. ¿Cuál es su motivo de consulta?, preguntó con voz firme. Vengo a que me escuche, pero no mis palabras, dijo la mujer. Vengo a que escuches mi alma, y la tuya, porque están unidas. Patricia sintió un temblor sutil bajo la lengua. Su Mercurio en Aries captó al instante que no se trataba de una metáfora. La paciente se llamaba Liria, y dijo haber soñado con Patricia durante más de 2 años. En los sueños, ambas eran sanadoras de sonido en Alejandría, y trabajaban en un templo secreto dedicado a Isis. Pero un día fueron traicionadas por un sacerdote con poder político. Liria fue silenciada. Patricia, condenada al exilio del alma.
Ese relato encendió su Urano retrógrado en la casa 9. La memoria de su exilio interior, del conocimiento oculto, despertó. Liria tenía vértigo crónico y una afonía emocional. Hablaba, pero sus palabras no tenían fuerza. Era como si su voz no resonara en el mundo. Patricia hizo su diagnóstico energético. Cuando colocó el diapasón sobre el hueso mastoideo de Liria, una descarga recorrió la sala. Ambas vieron lo mismo: un fragmento de templo, columnas derrumbadas y un cuenco de oro con la inscripción Veritas per vibrationem, la verdad a través de la vibración. La imagen se desvaneció y Liria dijo: nuestro juramento fue proteger la nota de Isis, una frecuencia que cura el alma, pero puede enloquecer a quienes la escuchen sin preparación. Nos separaron para que no la activáramos. La doctora Patricia retrocedió. No quería entrar en delirios esotéricos, pero su Plutón retrógrado en Libra, en la casa 8, vibraba como un tambor antiguo. Había algo cierto en lo que Liria decía. Además, el tránsito lunar del día tocaba su Neptuno natal. Visiones, verdades escondidas, conexiones psíquicas. Patricia dudó. Tenía miedo. Su formación médica chocaba con el abismo de lo simbólico. Fue entonces que recordó a Lilith en Cáncer en la casa 6. El miedo ancestral de cuidar, de nutrir, de escuchar el caos emocional de otros y de sí misma. Esa noche no pudo dormir. Sus sueños se llenaron de sonidos que no existían en la Tierra, frecuencias que abrían puertas en su mente. Veía planetas como cuencos resonando en el espacio y un corazón humano que latía al mismo ritmo que las Pléyades. Al despertar, supo lo que debía hacer. Reunió a Liria y a un grupo selecto de terapeutas vibracionales, músicos de cuencos, chamanas vocales y astrólogos. Bajo la próxima luna nueva, activarían un ritual de restauración sonora para desbloquear la voz estelar de Liria y la suya. Pero el ritual debía realizarse en un lugar donde los oídos de la tierra estuvieran abiertos. Y ese lugar era la mina de Rayas, en las entrañas de Guanajuato. Porque ahí, decían los antiguos, se escondía una caverna sellada con la nota perdida de Isis. Y el alma de Patricia, empujada por su destino acuariano, estaba lista para descender. La noche era una sola garganta, negra, profunda, húmeda. Patricia descendió a la mina de Rayas con un grupo reducido, elegido por sincronía más que por lógica. Liria, por supuesto, iba con ella. También una soprano ciega con Quirón en Géminis, un monje del Tíbet con Saturno en Leo como ella, quien le dijo con voz grave: las estrellas no necesitan pruebas, doctora, solo fe en su eco. Cada uno de ellos portaba un cristal sintonizado con una frecuencia planetaria. El suyo era un cuarzo rosa ahumado que vibraba con Venus en Tauro, su guardiana del linaje. El descenso fue lento, ritual. Cada escalón que bajaban se sentía como una nota hacia el centro de un pentagrama invisible. No usaban palabras, solo respiraciones rítmicas como pulsos del universo. El silencio pesaba, pero no oprimía. Era fértil. Cuando llegaron a la cámara más profunda, Patricia sintió una vibración como su Marte en Leo y su Saturno en conjunción en casa 7 se activaron. Era su momento de liderazgo, pero también su mayor prueba. ¿Sabía sostener el poder sin controlarlo? ¿Sabía guiar sin dominar? La caverna tenía una acústica perfecta, como si las paredes recordaran canciones que el mundo ya había olvidado. En el centro, una formación de estalactitas formaba una especie de diapasón natural. Debajo, una inscripción tallada: Vox animae est astral. La voz del alma es estelar. Liria se colocó en el centro. Patricia, con el diapasón ancestral de su bisabuelo, afinado con precisión quirúrgica a 432 Hz, tocó su tercer ojo. Un eco suave invadió el espacio. Luego tocó su laringe. El eco se hizo doble. Cuando colocó el diapasón sobre su oído interno izquierdo, todo vibró. Entonces empezó.
Liria, con voz temblorosa, empezó a emitir sonidos que no parecían humanos. No eran palabras ni cantos, eran pulsos, claves, códigos. Cada sonido abría una memoria. Una mujer amamantando y llorando en el siglo XV, un astrónomo griego escuchando los anillos de Saturno, una niña en un campo de concentración que cantaba en sueños, Patricia misma de niña, encerrada en un armario para que dejara de hablar tanto. El corazón de Patricia se quebró. Su Quirón en Tauro en casa 3, la herida de la voz silenciada, del pensamiento no validado, ardió como lava. Una lágrima le cayó sobre los labios. En ese instante, su garganta emitió un sonido agudo, puro, cristalino, que no sabía qué podía hacer. La soprano ciega dijo: «Es la nota perdida». El monje afirmó: «Las estrellas no necesitan pruebas, doctora. Solo fe en su eco». La caverna comenzó a vibrar. No era un temblor, era una respuesta. La tierra misma devolvía el canto. Las piedras se iluminaron brevemente y todos lo vieron. Un patrón geométrico suspendido en el aire, dibujado con luz sonora. Una estrella de 8 puntas que giraba como un oído cósmico. Y en el centro, un portal. Pero todo portal exige un precio. La voz de Liria comenzó a quebrarse. Su cuerpo convulsionaba levemente. Estaba liberando siglos de silencio. Su energía se desbordaba. Patricia comprendió que debía tomar su lugar, no como médico, sino como canal. Tomó su lugar en el centro del símbolo. Cantó desde su útero, desde su pecho, desde su médula. No eran palabras, eran códigos genéticos vibrando. Su sol Tauro en casa 3 se convirtió en verbo creador. Su luna en Capricornio sostuvo el umbral. El portal se abrió, y por un instante eterno, escucharon a la humanidad entera, cantando en unísono, a través de siglos, razas, idiomas, una sola nota, infinita. Pero justo cuando la armonía rozaba la perfección, una sombra surgió. Alguien más había escuchado la activación, alguien que llevaba siglos esperando que Patricia abriera esa puerta, y su energía era destructiva. No fue un sonido, fue la ausencia de todo sonido. Una pausa densa y perfecta, un silencio tan absoluto que dolía. Los cuencos dejaron de resonar, las vibraciones cesaron, la soprano cayó de rodillas, el monje palideció y Liria comenzó a sangrar por los oídos. De la grieta abierta en el aire no emergió un ser, sino una vibración oscura, un zumbido inverso, una nota de olvido. Patricia lo sintió en el pecho, como si alguien hubiera presionado un botón en su corazón y toda su historia, sus recuerdos, su nombre, estuvieran por ser borrados. «No le escuches», gritó Liria, sujetándola con fuerza. «Es el antitono, la resonancia que nació cuando la primera alma decidió mentir». Entonces comprendió. Aquello no era una entidad en el sentido clásico, era un residuo vibracional ancestral, la frecuencia del silencio impuesto, la voz reprimida, la palabra negada. Era la frecuencia de lo que no se dijo. Y había seguido a Patricia vida tras vida, esperando que ella, con su nodo norte en Libra en la casa 8, abriera el canal del alma compartida. Pero esa energía no venía a destruir, venía a probar, porque todo lo que se abre con luz debe ser sostenido con sombra. Patricia se tambaleó, su cuerpo comenzó a temblar, su voz se desfiguraba en susurros rotos. Vio escenas de su infancia, la maestra que le pidió callar, la vez que se tragó el llanto para no preocupar a su madre, la carta de amor que nunca envió. «Eres tú», murmuró. «Tú eres todo lo que no quise decir». Entonces su Quirón en Tauro volvió a pulsar, pero esta vez no como herida, sino como canal. Tomó aire, se llevó las manos al vientre, cerró los ojos y comenzó a emitir un sonido grave, gutural, subterráneo. Era el sonido del dolor sostenido, transformado. El antitono chilló, como si no soportara la aceptación. Comenzó a disiparse, pero el equilibrio no estaba completo. Faltaba el perdón. Liria, aún con los oídos ensangrentados, se acercó tambaleándose y abrazó a Patricia por detrás. Juntas comenzaron a cantar una sola vocal, una A, que se expandía en octavas,
como la semilla del universo pronunciándose por primera vez. Y entonces ocurrió. Todo lo que fue silencio comenzó a hablar. Las paredes de la caverna narraron sus historias. Los cristales comenzaron a recitar mantras. El viento mismo comenzó a susurrar secretos de otras galaxias. El antitono reducido a una partícula se sumergió en la tierra como una semilla dormida. Y el portal, ahora estabilizado, dejó de vibrar y se mantuvo abierto, pero solo para quien supiera cantar con el alma desnuda. La doctora Patricia cayó de rodillas, no por agotamiento, sino por reverencia. Había cruzado el umbral entre la medicina y la magia, entre el oído humano y el oído estelar. Su ascendente en Acuario se completó en su propósito, ser el puente entre lo futuro y lo eterno. Pero aún quedaba una última elección. Porque ahora que conocía el verdadero poder de su voz, ¿volvería a vivir entre humanos normales? ¿O abrazaría su rol como guardián de la nota perdida en un mundo donde el sonido era el lenguaje del alma? Pasaron semanas desde el ritual en la mina de rayas, pero algo en la realidad ya no era igual. Las palabras sabían diferente, las canciones comunes le parecían planas. Las voces de las personas, antes un ruido de fondo para una médica pragmática, ahora le hablaban en capas, como si cada inflexión trajera un mensaje secreto. Su consultorio ya no era solo un espacio clínico, era un santuario. Pacientes de todas partes llegaban sin saber cómo habían encontrado su dirección. Algunos decían que habían soñado su nombre, otros aseguraban haber seguido un zumbido que los condujo hasta su puerta. En cada sesión Patricia no solo sanaba, desbloqueaba memorias, reconectaba vibraciones, reescribía la historia sonora del alma. Una mujer sordo-muda recuperó la voz al recordar el canto de su abuela muerta. Un niño con autismo comenzó a emitir notas en patrones fractales idénticos al código genético. Un anciano con Alzheimer reconoció a su nieta al escuchar el tono específico de su risa amplificada. La ciencia no tenía explicaciones, pero Patricia sí. La voz no es el producto de la garganta, es la herencia de las estrellas. El mediocielo en Escorpio de su carta natal marcaba ahora el ascenso de su poder místico. Ya no era solo doctora, era guardiana de umbrales, catalizador de despertares. Plutón retrógrado en la casa 8 se lo exigía. Renacer no es opcional cuando el alma ha escuchado su frecuencia original. Una noche, mientras limpiaba sus diapasones, volvió a sentirlo. El eco. No el antitono, no la amenaza, sino el llamado. Una nueva frecuencia venía en camino, más poderosa, más sutil. Y esta vez no sería solo para una persona. La Tierra entera se preparaba para una transmutación vibracional colectiva. Los nodos del karma cambiaban. Los planetas hablaban en cuadraturas y trígonos. El cielo sonaba como una orquesta sinfónica preparándose para el gran acorde. Patricia supo que debía grabar la nota perdida, no como archivo, sino como ritual. Reunió a los iniciados, a Liria, al monje, a la soprano, a nuevas almas que llegaban con Quirón en la voz, con Marte en la danza, con Urano en la poesía. Crearían un archivo vivo, una biblioteca vibracional, una constelación de sonidos que resonarían en los huesos del futuro. Pero antes, subió sola al cerro más alto de Guanajuato, donde su abuela le había contado que las estrellas podían escucharlas y susurrabas en los oídos del viento. Allí cantó una última vez, no para ser escuchada, no para sanar a otros, sino para dejarse ser por completo. El viento respondió, y ella sonrió. La voz de la doctora Patricia Holguín ya no era suya, era de la humanidad, de la tierra, de lo que siempre quiso decirse, pero aún no encontraba palabras. Fin. Que la nota perdida resuene en ti, lector, y que recuerdes que cada vez que callas una verdad, una estrella se apaga, pero cada vez que te cantas sin miedo, una galaxia despierta. Yo soy Rogue Astral, y esto es Astrología para Todos, historias astrológicas basadas en cartas natales. Gracias por suscribirte al canal.